La colonización europea de América fue el proceso mediante el que varios países del continente europeo controlaron amplios territorios americanos. Esta colonización comenzó con la llegada de Cristóbal Colón al nuevo continente y la conquista posterior de los imperios autóctonos que gobernaban las tierras recién descubiertas por los europeos. El país que ocupó más territorios americanos fue España, cuya corona había financiado los viajes de Colón y llegado a acuerdos con los conquistadores posteriores. Así, en unas décadas, el Imperio Español llegó a controlar casi toda América Central y América del Sur, además de vastas extensiones en Norteamérica. Portugal, tradicional competidor de España en el dominio de los mares, tuvo que conformarse con colonizar Brasil. A estas dos naciones se le unieron otras potencias europeas a partir de los siglos VI y VII, como Inglaterra, los Países Bajos o Francia. La causa principal de los países europeos para colonizar América fue obtener beneficios económicos. En un primer momento, los españoles estaban buscando un paso a las Indias Orientales para mejorar el comercio, y más tarde, las materias primas se convirtieron en fuente de riqueza para los colonizadores. Antecedentes. Cristóbal Colón, patrocinado por la Corona de Castilla, alcanzó por primera vez tierras americanas el 12 de octubre de 1492, concretamente a la isla de la Española. Aunque pronto levantaron el primer asentamiento, la colonización en sí misma dio comienzo años después, cuando los españoles derrotaron a los pueblos indígenas que encontraron en el continente. A partir de ese momento, las potencias europeas comenzaron una carrera para establecer colonias en toda América. Casi al mismo tiempo que los españoles, Portugal conquistó y colonizó parte de América del Sur. Después, desde los primeros años del siglo VII, se unieron los británicos, los franceses y los holandeses. Los países europeos buscaban dos objetivos principales con el establecimiento de estas colonias. El primero y principal fue de carácter económico, tanto por la apertura de nuevas rutas comerciales como por la obtención de materias primas. Por otra parte, también se trataba de aumentar el poder político frente a sus rivales continentales. Concepto. Colonizar un territorio se define como el asentamiento de población de un país en una zona situada en otros territorios. Es un concepto íntimamente relacionado con el de conquista, aunque no siempre van unidos. Así, en ocasiones, se pueden conquistar tierras sin que después se establezcan colonias. Los colonizadores suelen esgrimir diversos argumentos para justificar su derecho a ocupar territorios ajenos. Estos van desde ignorar deliberadamente la existencia de pueblos indígenas en ellos, hasta considerar que la colonización está justificada por una supuesta superioridad cultural o religiosa. Asentamientos vikingos. Antes de que los españoles establecieran sus primeras colonias, hubo un pueblo que había realizado algunas incursiones en América. Así, se han encontrado evidencias que prueban que los vikingos llegaron a Groenlandia y Terranova sobre el siglo X. Los expertos creen que algunos de los asentamientos establecidos en Groenlandia perduraron unos 500 años, mientras que los de Terranova fueron mucho más efímeros. Causas de la colonización. La búsqueda de nuevas rutas comerciales para poder llegar a Asia fue el detonante del descubrimiento de América. Una vez que los europeos comprendieron que habían encontrado un nuevo continente, las potencias europeas iniciaron una carrera para explorar los territorios hallados. Comercio. Las rutas terrestres desde Europa hacia Asia habían sido bloqueadas después de que los otomanos tomaran Constantinopla y el resto del Imperio bizantino. Esto obligó a los europeos a buscar nuevas vías para seguir comerciando con los países asiáticos. Los primeros en buscar rutas alternativas fueron los portugueses y los españoles. Colón, después de no obtener apoyo de la corona lusa, logró convencer a la reina de Castilla para que apoyara su viaje, argumentando que era posible llegar a las Indias por el Atlántico. Sin embargo, en lugar de alcanzar su objetivo, acabó encontrando un nuevo continente. América se convirtió a partir de entonces en un objetivo comercial para todas las potencias europeas. Tecnológicas. La tecnología de la época, con avances en campos como la cartografía o los instrumentos de navegación, permitieron que los europeos se aventurasen a realizar viajes más largos. Expansión territorial.
acaparar los máximos territorios posibles también se convirtió en un objetivo geopolítico. Las potencias europeas buscaron fortalecer su poder en su continente y la colonización fue una herramienta para ello. Por otra parte, Europa estaba viviendo una gran expansión demográfica, lo que provocaba que se necesitaran más recursos alimenticios y naturales. Situación en Europa en el siglo VII. Un siglo después de que los españoles establecieran sus primeras colonias, el resto de las potencias europeas empezaron a competir para desbancar el poder del Imperio español. Inglaterra y Francia establecieron asentamientos en Asia y comenzaron a atacar a los cargamentos españoles. Pronto, con el inicio del declive del Imperio español, el resto de los países europeos empezaron a conquistar y colonizar diversos territorios americanos. Religión. Los reyes católicos españoles obtuvieron permiso papal para expandir la religión católica entre los indígenas americanos. Así, el proselitismo forzoso se convirtió en una de las causas esgrimidas para conquistar las tierras de América. En el caso de los ingleses y los franceses, la religión también jugó un papel importante a la hora de establecer colonias. En estos casos, sin embargo, no se trataba de convertir a los indígenas, sino que América se convirtió en refugio para muchos europeos perseguidos por sus creencias religiosas en sus países de origen. Colonización española. Como se ha señalado, la Corona de Castilla patrocinó el intento del explorador genovés Cristóbal Colón de llegar a las Indias atravesando el Atlántico. El navegante había intentado obtener el apoyo del monarca portugués Juan II, pero fue rechazado. Por su parte, los reyes españoles acababan de conquistar el último enclave musulmán en la península y accedieron a apoyar la idea de Colón. Después de varias semanas de travesía, Colón llegó a la isla de Guanaí el 12 de octubre de 1492. En la Española se estableció el primer asentamiento español en el nuevo continente, y 4 años más tarde, el hermano de Cristóbal Colón fundó Santo Domingo. El primer poblado que se levantó en el continente fue el de Nueva Cádiz, hoy Cobagua, Venezuela, en 1500. El año siguiente, los españoles fundaron Cumaná, también en la actual Venezuela. Tensiones con Portugal. La llegada de Colón a América provocó que estallaran serias tensiones con la otra gran potencia marítima de la época, Portugal. Para resolver las disputas, ambos países se sometieron al arbitraje del Papa Alejandro VI. El resultado fue que España obtuvo el derecho a colonizar los territorios situados al oeste de una línea situada a 100 leguas del oeste de Azores, mientras que los portugueses podrían asentarse al este de esa demarcación imaginaria. Sin embargo, el acuerdo no satisfizo a Portugal. Por ese motivo, se negoció un nuevo acuerdo, denominado Tratado de Tordesillas. Mediante este documento, firmado en junio de 1494, los portugueses lograron ampliar sus territorios, lo que les permitió colonizar Brasil. La conquista. Las Antillas fueron la primera base desde la que los españoles comenzaron la conquista del continente. Para ello, debieron enfrentarse a 2 grandes imperios indígenas, los aztecas y los incas. Hernán Cortés fue el protagonista de la conquista del Imperio Azteca. El 31 de agosto de 1521 tomó definitivamente la capital, Tenochtitlán, lo que marcó el inicio de la colonización del actual México. Por su parte, Francisco Pizarro se internó en el actual Perú en 1531. Los españoles aprovecharon la guerra civil existente entre los incas para la toma de Cusco. Tras ello, fundaron una nueva capital, Lima. Organización. Una vez que los españoles derrotaron a los pueblos indígenas, procedieron a organizar la administración de sus territorios. En un primer momento, la colonia creó 2 grandes virreinatos, el de Nueva España y el de Perú. Más adelante, conforme iban conquistando y colonizando nuevos territorios más al sur, se fundaron otros virreinatos, el de Nueva Granada y el del Río de la Plata. Este proceso encontró, en ocasiones, resistencia por parte de algunos pueblos indígenas. De entre todas las rebeliones que se produjeron, destacó la de los mapuches, en el centro de Chile y Argentina. La llamada Guerra del Arauco fue la que ocasionó más bajas españolas en toda América. Por otra parte, a pesar de la superioridad militar española, hubo algunas zonas que no pudieron controlar. Las más importantes fueron la Patagonia, el Gran Chaco
la Amazonia y las zonas desérticas del norte de Mesoamérica. Dominio español. El dominio colonial español se extendió durante unos 300 años, hasta principios del siglo XIX. Las colonias americanas se convirtieron en la principal fuente de riqueza para la colonia española, gracias a las materias primas, el oro y la plata obtenidos en ellas. Toda esa riqueza, no obstante, no sirvió para que España mantuviera su papel como potencia en Europa. Buena parte fue utilizada para financiar constantes guerras sin que repercutiera en la población peninsular. Además de la minería de la plata y el oro, la economía colonial estuvo basada en la ganadería y la agricultura. Para poder trabajar las tierras, dada la mortalidad que las enfermedades llevadas por los colonos causó entre los indígenas, fue necesaria la llegada de los esclavos africanos. Dentro del sistema administrativo creado por los españoles para gobernar sus colonias, se establecieron dos instituciones principales. La primera fue la Casa de Contratación, dedicada a gestionar todos los asuntos relacionados con el comercio y la economía. Para el resto de los asuntos, se formó el Consejo de Indias, encargado de redactar y recopilar las leyes de Indias. Independencia. Las colonias españolas empezaron a rebelarse contra el gobierno central a comienzos del siglo XIX. En pocas décadas, hasta 1824, la mayoría de los territorios coloniales lograron su independencia. La invasión napoleónica en España, en 1808, el descontento de los criollos por su exclusión de los puestos políticos, y la influencia de las ideas de la Revolución Francesa y de la independencia de los Estados Unidos fueron las causas de continuos levantamientos contra las autoridades virreinales. Colonización portuguesa. Portugal era una de las principales potencias marítimas a principios del siglo XV. Esto le permitió colonizar a las Islas Azores y Madeira, cuya localización se convirtió en excelentes bases para viajar hacia América. Después de que Colón llegara al continente americano, Portugal empezó su campaña para controlar parte de los territorios recién descubiertos. El Tratado de Tordesillas les concedió el derecho de colonizar una amplia extensión de tierra y el rey Manuel I envió varias expediciones. Entre estas destacó la liderada por Pedro Álvarez Cabral. América del Norte. La interpretación portuguesa del Tratado de Tordesillas afirmaba que tenían derecho a colonizar parte de las tierras del norte del nuevo continente. Así, en 1499 y 1500, una expedición llegó a la costa noroeste y a Groenlandia. Esta última isla fue cartografiada 2 años después por una nueva expedición, que también visitó Terranova y Labrador. Todos estos territorios fueron reclamados como pertenecientes al Imperio portugués. En la segunda década del siglo XVI, Portugal levantó algunos asentamientos en Terranova y Nueva Escocia, aunque pronto fueron abandonados. Los portugueses prefirieron centrarse en las zonas que les correspondían en Sudamérica y dejar de lado las norteamericanas. Brasil. El territorio más importante colonizado por Portugal en América fue Brasil. Su conquista comenzó en abril de 1500, cuando el explorador Álvarez Cabral llegó a sus costas. Desde allí, los portugueses fueron avanzando hacia el interior y consolidando un dominio que duró 300 años. Para ello debieron enfrentarse a los franceses, que enviaron expediciones a las costas brasileñas en 1530. La organización administrativa del territorio brasileño fue establecida por el rey portugués en 1533. El monarca dividió la colonia en 15 capitanías, cada una de ellas de 150 millas de ancho. El mando de cada franja fue concedido a nobles portugueses con carácter hereditario, lo que aseguró que el Estado ahorrara en costes. Entre los compromisos de los nobles se encontraban la conversión de los indígenas al catolicismo, la colonización de sus tierras y el desarrollo económico de su capitanía. Este sistema cambió en 1549, cuando el rey envió a un gobernador general para administrar la colonia. Su propósito era que existiera un gobierno centralizado. Pero, en la práctica, los nobles continuaron ejerciendo casi todo el poder en cada capitanía, especialmente en el ámbito económico. Independencia de Brasil. Como ocurrió en España, el final de la colonización portuguesa en América vino marcado por la invasión napoleónica del país. La familia real tuvo que salir al exilio y se estableció en Río de Janeiro.
Esta localidad se convirtió entonces en la capital del imperio. 7 años más tarde, Don Juan, príncipe portugués, fundó el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve. En 1821, ya después de heredar el trono, regresó a Portugal y dejó a su hijo Pedro como gobernador de la colonia. El intento de revocar la autonomía de la que gozaba Brasil dentro del imperio provocó el rechazo de los brasileños. Los líderes locales lograron convencer a Pedro para que declarara la independencia en 1822.